En esta última me están pidiendo G o F. Eso se define como G evaluado en F. Y esto dijimos que era, bueno, lo podemos ver de dos formas distintas. Recordemos que f de x era la raíz de 2x más 1. Vamos a ver. No, de x más 1. F de x era la raíz de x más 1. Y g de x era 2 menos 3x entre x. Entonces, de cualquiera de las dos formas que lo vimos en el ejemplo anterior, yo puedo decir que esto es g evaluado en f y f es la raíz. Ahora me voy a g y en vez de la x voy a meter esta expresión. Entonces todo donde haya x voy a cambiarlo por la raíz de x más 1. ¿Qué me está quedando? 2 menos 3 veces la raíz de x más 1 entre la raíz de x más 1. ¿Ok? Estoy cambiando esas dos x. De la otra forma, igual ustedes dicen que esto es g evaluado en f. Entonces, ¿quién es g? G es esta expresión. O sea que en vez de la x, voy a escribir f de x. Entonces, en vez de la x, escribo g de x. Escribo f de x, perdón. Y después cambio quién era f de x. La raíz de x más 1. Estamos diciendo que el dominio de g o f, yo digamos que lo que estaría buscando es que f me devuelva valores. Recordemos cuál era el dominio de f y el dominio de g. El dominio de la función f era de menos 1 a más infinito. El dominio de la función g era todo r excepto 0. Yo ahora lo que estoy buscando es que la función f me devuelva cosas que estén en el dominio de g. ¿Okay? Que la de adentro me devuelva cosas que la de afuera pueda recibir. ¿Qué tiene que pasar para que f de x no tenga problemas aquí? De no puede ser 0. Ese es el único problema que tengo ahí. Entonces f de x puede ser cualquier cosa distinta de 0. Y la raíz de x más 1 distinta de 0. Resuelvo esta ecuación. De hecho, bueno, está bien fácil, ¿verdad? Solo x menos 1 da problemas. Entonces, el dominio de g o f, que tal vez lo estaba escribiendo aquí, pero lo voy a escribir más abajo. El dominio de g o f va a ser todos los números reales excepto el menos 1. Quiere decir que yo puedo sustituir el número real que yo quiera aquí No, ahí hay un detalle, perdón. Porque la función f tiene este dominio. Entonces no, es el dominio de f quitando estos problemas. Sí, era el subconjunto, perdón. Voy a devolverme un toquecín para que vean el detalle. Habíamos dicho que tiene que estar compuesta por los x que estén en el dominio de g, que al ser evaluados están en el dominio de f. Entonces, yo tengo que tomar los que están en el dominio de f quitándole este problema. Entonces lo escribí aquí mal. Perdón. Son los x que están en este dominio quitando los que son problemáticos. Acá. Entonces va a ser de menos 1 más infinito quitándole el menos 1. Ahí simplemente dejo el menos 1 abierto. ¿Okay? Y efectivamente me doy cuenta que yo puedo evaluar estos números acá sin que tengan problema. ¿Okay?
el ejercicio del puro inicio, más bien, que nos pedía, ¿cuánto era? F o F de menos 5. Entonces ya lo podemos calcular. Era el E. Si quiero F o F de menos 5, quiere decir que quiero calcular F evaluado en F de menos 5. Entonces yo voy a la función y digo, mira, ¿quién se relaciona con menos 5? Vengo al menos 5 en X y veo que menos 5 se relaciona con menos 1. O sea que F de menos 5 es igual a menos 1. F de menos 5 es lo mismo que menos 1. Y voy y me fijo cuánto da la función evaluada en menos 1. O sea que el menos 1 en X me fijo a ver con quién se relaciona. Menos 1 en X se relaciona con el 0 en Y. ¿Okay? Y eso daría 0. Y ya estaríamos, o ya habríamos terminado entonces ese otro ejemplo que hicimos.